Un saludo fraterno, hermanos, a cada uno de ustedes que está escuchando en este momento la palabra del Señor. Quiero compartir la lectura que está contenida en Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Saludad a Priscila y a Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, más aún todas las iglesias de los gentiles, asimismo a la iglesia de su casa. Un hogar ejemplar. En este pasaje se nos invita por el apóstol Pablo a descubrir una de las tantas familias importantes en la Biblia. Hasta donde sabemos, esta familia estaba conformada por un esposo y una esposa, los conocidos Aquila y Priscila. No se mencionan hijos, por lo tanto no sabemos si había hijos. Este matrimonio es una de las familias más admirables descritas en la palabra de Dios. Se les nombra 6 veces en 4 libros de la Biblia. Son mencionados por Pablo, mostrando lo especiales que fueron para su vida y para su ministerio, especialmente en el último tiempo. Quiero que presten atención a las cualidades que los hacen destacables entre las familias de su tiempo, como una familia de distinción por su fe y por su compromiso tan profundo a la causa del Evangelio. Eran, en primer lugar, un hogar conformado por creyentes. Hechos 18, 1 al 3. Se nos menciona allí quién eran, cómo conocieron a Dios y cómo llegaron a servirle. Era una familia importante. Dice Hechos 18. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, vino a ellos. Y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tienda. Aquí en estos versículos se nos describe quiénes eran estas personas. Aquila era un judío que había nacido en Ponto, en Turquía, lo que es actualmente Turquía. Después radicado en Roma o en Italia. Priscila, su esposa, de nombre latino, probablemente romana de nacimiento. Se sabe de una familia romana muy importante en esa época. Si que esto es así, esas menciones que se hacen en la historia, entonces Aquila conoció en Roma a Priscila, a esta acomodada Prisca o Priscila, que era su diminutivo por el cual es conocida comúnmente. Como resultado entonces de este conocimiento, probablemente posteriormente fue condenada al desprecio por su familia, ya que se acercó a alguien de una condición mucho más baja que él, y por eso que fue marginada socialmente, y ella estuvo dispuesto a aceptar el costo por el amor, ¿cierto?, a este hombre. Era una familia que enfrentó dificultades como todas. Dice el versículo 2, porque Claudio había mandado que todos los cristianos saliesen de Roma. El emperador Claudio quiso restablecer las antiguas religiones romanas, especialmente el culto al emperador, y odiaba entonces todas las religiones que no fueran romanas. Por eso mandó que todos los judíos fueran expulsados de Roma. El historiador romano, Suetonio, hace mención de este edicto, y él escribe, expulsó a los judíos de Roma que continuamente hacían tumultos, siendo movidos a ellos por un Cresto. Este Cresto, sin duda, se refiere a Cristo. Esto obligó entonces a Aquila y a Priscila a dejar Roma y a buscar un nuevo lugar para vivir. Esto trajo grandes dificultades para esta familia, como puede suceder en cualquier familia. Toda familia sabemos que enfrenta adversidades, que enfrenta dificultades. Y uno de los grandes problemas que enfrentan hoy la familia hoy día es el problema espiritual, es la gran necesidad espiritual. Porque cuando Cristo no es central en el hogar, los conflictos y carencias se van siempre a agudizar. Y esto es la realidad actual. Solo Cristo puede dar sentido a la vida familiar. Solo Él puede ayudar a resistir las terribles tormentas que azotan a la familia contemporánea. Así como ninguna familia está libre de dificultades,
también ninguna familia debería estar sin Cristo, sin la persona del Señor Jesucristo. Por eso entonces la insistencia que se nos hace en la palabra del Señor, especialmente el Salmo 127:1, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que, hermanos, nunca dejemos que Cristo quede fuera del hogar, de la administración y dirección de la familia del hogar. Y valoremos más que nunca las familias cristianas. Todos los que somos hijos del Señor debemos tener en alta estima lo que es la familia cristiana, lo que es Cristo y la verdad del Evangelio. Además, esta era una familia con propósito. Lo que parecía una tragedia, el ser expulsados de Roma, fue usado por el Señor para que esta familia fuese a Corinto. Allí conocieron al apóstol Pablo. Quizás Aquila y Pablo se conocieron en la sinagoga, pero donde haya sido. Lo más importante es que esto no fue ninguna coincidencia. Cuando Pablo supo que este matrimonio fabricaba carpas al igual que él, se asoció con ellos y trabajaron juntos para sostenerse económicamente. Allí Pablo les instruye en la verdad del Evangelio y les hace responsables de mostrar a Cristo como Salvador también a otras personas. Así que lo que comenzó como una tragedia se transformó posteriormente en las manos de Dios como la mayor bendición para sus vidas y para las vidas de otras personas que estuvieron en contacto con esta familia. Este es el poder del Evangelio. Este es el poder, el dinamis, la dinamita del Evangelio. Así que lo que se ve mal al principio resulta finalmente una gran bendición. Lo que explica Pablo ahí en Romanos 8:28. Dice Pablo: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, hermanos, Dios moverá cielo y tierra, si es necesario, para que alcancemos, ¿cierto?, la salvación y para que seamos para la gloria del Señor. Es lo que hace en esta familia. Ahora pregunto, hermanos, ¿es su hogar como el hogar de Aquila y Priscila? ¿Es su hogar un hogar cristiano, donde Cristo reina, donde la verdad de Dios es central? Este era un hogar además con desafíos en la fe. Era una familia con inquietud por las cosas de Dios. Tenía una preocupación por la obra de Dios. Romanos 16:3, Pablo dice: llama aquí a este matrimonio mis coadjutores o ayudadores o compañeros en Cristo Jesús. Pablo está hablando aquí no de las carpas, no del trabajo secular, de la actividad económica, sino que está hablando, ¿cierto?, de la obra del Señor. Dice que son sus ayudadores en el servicio de la obra de Dios. Y notemos que incluso se desarraigaron nuevamente, salieron de su hogar para viajar a otro lado con Pablo, y esto por un tiempo. Hechos 18:18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Así que este matrimonio fueron con Pablo para ampliar su visión en la obra de Dios, para adquirir experiencia y también, ¿cierto?, para aprender a hacer el trabajo misionero. Aunque Pablo vivió con esta familia, trabajó por un tiempo, algunos años con ellos, adoró con ellos, experimentaron la vida cristiana juntos, no hay indicios de que hubiera algún problema entre ellos, como lo hubo con otros trabajos misioneros. Así que, hermanos, qué bendición tener a familias así en la iglesia, en la obra del Señor. Familias que apoyen, familias comprometidas, familias que no den complicaciones, que no den problemas. Familias que tengan un anhelo de ser útiles al desarrollo de la iglesia. Porque a la ciudad que iban, allí se incorporaban a trabajar. Nunca esta familia se sentía cómoda estando sentados en la banca. Su casa, sus recursos estaban dispuestos para que otros conocieran de la gracia de Dios en Cristo. Nunca buscaron primero su satisfacción, su seguridad primero, sino que Dios fue la prioridad para esta familia. Y eso también lo debe ser para toda familia cristiana. Tenían además un interés especial por la palabra de Dios, porque mientras servían en Éfeso, se encontraron allí con Apolos, un orador, con gran habilidad, un hombre elocuente. Este encuentro es mencionado en Hechos 18, versículos 24 al 28. Este hombre Apolos conocía muy bien de las escrituras del Antiguo Testamento, pero era un conocimiento incompleto. Nada sabía Apolos, probablemente el Mesías, no sabía que el Mesías ya había venido,
no sabía nada de la muerte expiatoria de ese Salvador Jesucristo, de su resurrección y de la ascensión del Señor Jesús. No conocía el Evangelio de la gracia de Dios. Así que Aquila y Priscila lo invitaron a su casa y allí le explicaron la palabra de Dios de una manera más perfecta, más completa y más cómoda. Es la gran responsabilidad, hermanos, que tenemos todos como cristianos. Veamos algunas cosas importantes aquí. Y es que mientras trabajaban aprendieron mucho de Pablo y estuvieron dispuestos a compartir lo aprendido. No se volvieron engreídos o egoístas con su aprendizaje. No fueron exclusivistas ni selectivos, sino que abrieron sus corazones y compartieron el mensaje a este hombre, Apolo, que estaba confundido, que no sabía, ¿cierto?, de la gracia de Cristo. Fueron además prudentes al enseñarles el Evangelio. Los llevaron a la privacidad de su hogar y allí le enseñaron la verdad del Evangelio, sin crítica, sin ninguna actitud carnal. Tenían además como familia, Aquila y Priscila, un interés genuino por ser testigos o mártires de Dios. Pablo dice en Romanos 16:4 que pusieron sus cuellos por mi vida. Eso dice de este matrimonio. Habían arriesgado, es decir, sus propias vidas por Pablo, para que pudiera terminar su carrera ministerial. Lo amaban mucho, intensamente. Y aquí la palabra testigo viene del griego mártir, alguien que está dispuesto a dar su vida por lo que cree. Esto es lo que describe a Aquila y a Priscila. Esto es lo que les distingue como matrimonio, como familia. Ahora yo pregunto, hermanos, y usted que está escuchando, ¿nos describe este matrimonio también a nosotros? ¿Describe a nuestros matrimonios? ¿Describe nuestros hogares? ¿Tenemos también nosotros un interés genuino por la obra de Dios? ¿Y aún estaríamos dispuestos a sufrir y arriesgarnos por la causa de Cristo? Bueno, si esto no es seguro, si aún se nos ha olvidado esto, Dios quiere pedirnos y solicitarnos lo mismo que a este matrimonio. Lo mismo nos pide a nosotros como familia. Ahora, ¿estamos dispuestos también a enfrentar el desafío tal como lo estuvo dispuesto esta familia de Aquila y Priscila? Además, este era un hogar abierto para bendecir, no solo para ser bendecido, para bendecir a otros. Dice Romanos 16:5, la iglesia de su casa o la iglesia que está en tu casa. Esto muestra dos bendiciones importantes o dos puntos relevantes. Lo primero es que abrieron su hogar para adorar y enseñar. Fueron testigos fieles del Evangelio. Llevaron a otros a Cristo y abrieron su hogar para que otros tuvieran un lugar para adorar. Probablemente su familia u otras personas que iban a ese hogar acomodado para escuchar y para compartir la adoración y la enseñanza del Evangelio. No necesitaban las comodidades actuales de nuestros templos. Solo un corazón y un hogar abierto para Cristo, donde la adoración no se trata de ritos, no se trata de edificios ni de grandes multitudes, sino que la adoración de verdad se trata de que el pueblo de Dios se reúna para adorar a Dios en la comunión de su Hijo, por su palabra y a través del Espíritu Santo. Dios nos ayude, hermanos, a abrir nuestros hogares para el Señor y que nos mantengamos por un tiempo más, tal como estamos ahora en esta pandemia, enfocados allí en el interior del hogar, con sencillez en la adoración, en una adoración verdadera, en una adoración bíblica sencilla y directa. Dios además fue adorado y honrado en este hogar. Tenían una iglesia en el hogar, una iglesia en el hogar, porque primero la tenían en el corazón. Por eso es que había una iglesia allí, un hogar abierto para que fuera un lugar de testimonio. Y es lo que hemos vivido nosotros, hermanos, durante este tiempo de pandemia. Nuestras casas, nuestros hogares han sido los templos momentáneos que hemos tenido. Así que, hermanos, que la adoración no sea templocéntrica. Comprendamos que la adoración es cristocéntrica. Donde esté Cristo, ¿cierto? Allí debemos adorar. O, como dice la Escritura, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy en medio de los tales. Así que no necesitamos nuestro templo exclusivamente para adorar y para servir. Lo hemos hecho en nuestras casas. Estamos orando en nuestras casas, estamos evangelizando desde nuestros hogares. Aún estamos ofrendando desde nuestras casas. Así que, hermanos, tomemos en serio esta palabra del Señor y dejemos entonces tiempo para que podamos adorar al Señor desde nuestras casas. Bendito el Señor, hermanos, que nos ha acompañado cada día en nuestros hogares, como Él ha prometido. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así lo ha estado haciendo el Señor.
Así que no hay ninguna duda, hermanos, de que se trata esta familia, Aquila y Priscila, de una familia muy especial. Demostraron un interés especial por la obra del Señor y fueron usados poderosamente por el Señor en aquellos días. Fueron tan influyentes en la vida de Pablo que él les envía un saludo especial en sus declaraciones finales, escritas allí a Timoteo en su última carta. Son las últimas palabras antes de ser ejecutado. Y Pablo hace un esfuerzo especial para saludar a Aquila y a Priscila. Dice literalmente, 2 Timoteo 4:19, saluda a Prisca y Aquila. Ya dijimos que Prisca probablemente era su nombre real y Priscila su diminutivo. Y aquí les envía este saludo muy particular. Así que, hermanos, que el Señor también nos ayude a cada uno de nosotros para hacer y hacer lo que podamos por la obra del Señor y para gloria de su santo nombre. Que nuestras vidas sean como las vidas de estos dos creyentes especiales, Aquila y Priscila. Vidas que Dios puede usar para su gloria, para su honra y hacer una diferencia hoy día en este mundo, en nuestros hogares. Ahora pregunto, hermano, ¿son nuestras familias este tipo de familia? Dios nos ayude a reproducir este tipo de fe y este tipo de compromiso por Dios, el mismo que tuvieron Aquila y Priscila. Y si tú que escuchas, si en tu hogar no reina Cristo, ni en tu corazón ni en tu hogar, te estás perdiendo la bendición más grande que podías imaginar. La familia no puede hoy proyectarse saludablemente sin la persona y sin la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si esta es tu realidad, yo te invito a que vengas a Cristo. Entrega tu vida a Él en arrepentimiento y en fe. Pídele que perdone tus pecados y que te dé por misericordia y por gracia salvación eterna y que traiga bendición a tu vida y al interior de tu hogar. Dios nos bendiga.